estructura. Y eso es lo que nos habla de las configuraciones, la estructura que tiene el tarot. Vamos entrando de lleno, Ricardo. Vamos a hacer un breve repaso por la historia porque, como dijo Ricardo, a pesar de que yo tengo vertiente italiana, el tarot nace en el Renacimiento italiano, justamente de la monarquía. Por eso se implementa el tarot. Cuando estamos hablando de lo que son las vertientes o de dónde surge, surge en el norte de Italia, producto de esto, de las monarquías aristocráticas que habían en esa época. Nace del Visconti Sforza. ¿Por qué? Porque Visconti era en ese momento, por decirlo de cierto modo, el emperador, el monarca que gobernaba en Italia, y su hija se casa con el que iba a recibir ese reinato, que era de la parte de los Sforza. Y nace el tarot porque él le regala a su hija este mazo de cartas. Síguela, Ricardo. Lo bonito de esto es lo trascendente porque se creó como un juego cartesiano que tiene sus orígenes similares a cómo se juega el blackjack. ¿Y qué establecía la corte? La corte establecía un 10, un 11, un 12, aparte de las 9 cartas que estaban contenidas, tal cual como se juega actualmente la baraja española, que fue otra vertiente que hizo Heracles Fournier. Eran alegorías morales, ¿por qué? Porque en los arcanos mayores se tipificaban las virtudes de las jerarquías y las sociedades que vivían en esa época. No era de uso adivinatorio, porque como les dije al inicio, empezó como un regalo de un padre hacia su hija para honrar el legado de la monarquía. Como dice ahí, el tarot nace como un espejo simbólico de la sociedad, mas no como una herramienta predictiva, sino que hasta los años siguientes es que se convierte en una herramienta predictiva. Puedes pasarla, Ricardo. ¿Qué son las configuraciones? Las configuraciones son las estructuras que se le da al tarot. No hay una estructura específica. ¿Por qué? Porque el tarotista o el cartomante puede utilizar la configuración con la cual se sienta mucho más cómodo. Dentro del tarot puede hacerse lecturas de una carta como espejo del alma, 2 cartas, 3 cartas, 5 cartas, 7 cartas, 11 cartas. ¿Por qué? Porque siempre se ha establecido una estructura impar. El tarot nace como el espejo del alma. ¿Qué pasa en el tarot? Hay dos vertientes también. La vertiente ocultista, que fue por Arthur White, y la vertiente psicológica, que se da por Clark Jung. Aunque no hay un estudio científico realizado por él, está su vertiente porque él se encargó de estudiar los arquetipos de la personalidad que estaban tipificados en ese entonces en los 22 arcanos mayores de la monarquía. ¿Puedes pasarla, Ricardo? Hay 4 pilares fundamentales para hacer la lectura del tarot, que es la posición. La posición como coloques las cartas, sea una lectura de una carta, te va a decir qué plano vas a ver. ¿Por qué? Porque hay cartas que conectan con la mente, hay otras que conectan con el espíritu. La segunda configuración o el segundo pilar es la función. ¿Qué yo voy a hacer con esta carta? Es la acción simbólica que yo voy a tomar. La relación viene basada, que es el pilar 3, viene basada en la estructura que vas a tomar del tarot. Si vas a hacer una lectura de 3 cartas, puede ser pasado, presente y futuro, o diversos planos que se pueden ver. Y el campo es el contexto para el cual tú vas a utilizar la lectura. Las cartas no tienen un significado fijo ni una posición le otorga una función. ¿Por qué? Porque bien es cierto, son 4 pilares que manejamos, el tarot lo puedes leer en todas las direcciones que tú quieras. ¿Por qué? Porque siempre la carta te va a dar una información. Siempre. Puedes pasarla, Ricardo. Y aquí es donde se pone importante. La tipología de las configuraciones. Hay configuraciones lineales que representan el desarrollo narrativo y la temporalidad simbólica. Como podemos ver, es una secuencia de 3 cartas que habla del pasado, del presente y del futuro. Pero si bien es cierto, nos establecen de que el tarot no es futurista, sino que es para medir el presente. Y esta carta que hoy llamamos futuro era lo que los grandes maestros de la Golden Dawn, como Arthur White, establecen que es el consejo o el resultado que puede tener el consultante para una acción determinada. La primera carta habla del origen, es decir, lo que quiere saber el consultante y la posición que él tiene en la carta.
La central habla de la situación o el momento que está viviendo y la última carta es la proyección o la solución que le puede dar el tarot. En otros campos puede ser el pasado, que el pasado se toma como el obstáculo que tiene la persona para no querer ver el tiempo presente y se quiere proyectar a un futuro que es algo incierto. Y aquí es donde nace la parte de muchas veces de la ansiedad. Cuando uno quiere saber más, comete un error. Muchas vertientes ahorita tienen el tarot como un arco adivinatorio y no. ¿Por qué? Porque todos los caminos o todas las decisiones que tomemos nos llevan a ese destino que queremos nosotros forjar. Entonces, no hay un futuro, sino un resultado de la acción que yo tome. Cuando yo quito mi pasado o mi bloqueo espiritual, veo la situación desde la mirada sistémica y del amor, puedo proyectarme en lo que quiero o tener resultados a corto, mediano o largo plazo. Claro, si la puedes pasar, por favor. En esta configuración cruzada, la dinámica cambia, porque hay una tensión, una interacción y una profundidad. Esta es una tirada un poquito más compleja que se lleva más, que se lleva más que todo al plano espiritual. ¿Por qué? Porque esta configuración muestra la dinámica, el diálogo del consultante y da un análisis profundo de la situación, teniendo en primer lugar, que es la vertiente de arriba de la carta de la estrella, el origen, cómo se encuentra esta persona. La segunda carta, que está hacia la izquierda, habla de la tarea o lo que debe hacer, que en esta carta 2 viene a ser el pasado de la persona. La carta 3 que se encuentra abajo son las dificultades o los obstáculos que está presentando en este momento. El 4 son sus fortalezas o cómo se puede desarrollar este conflicto que él tiene de las dificultades. Y el quinto es el objetivo. ¿Qué es lo que realmente tiene que enfocarse la persona? ¿Qué es lo que realmente tiene que hacer para obtener el resultado que él busca? Porque es más profunda, porque esta carta es tipo espejo. Aquí es donde entra la mirada de John, que la desarrolló mucho más Alejandro Jodorowsky. Jodorowsky decía que las dos vertientes del tarot, que son la Rider White y la Marsella, establecían que Rider White veía el mundo, cómo nos paramos, cómo nos enfocamos, cómo nos rodeamos, y el Marsella establece el plano espiritual o interno del consultante. Por eso es muy importante lo que hizo John. Aunque no hay un estudio científico, los arquetipos tipificaban la personalidad del consultante. ¿En qué posición se encontraba el consultante en ese momento para poder ver la situación? ¿Puedes pasarla, Ricardo, por favor? La configuración matricial es una de las configuraciones que se utilizan muchísimo ahorita. Por eso ustedes ven que muchas veces los tarotistas hacen este tipo matriz que se llama la 3x3, porque permite una mayor profundidad en la lectura. Y aquí sí vemos el sistema completo, porque la podemos leer de manera lineal, la podemos leer de manera horizontal y la podemos leer entre las vertientes que está. Y aquí el tarot se comporta como un sistema de información, más no como un conjunto de significados. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, si queremos profundizar en la tirada, podemos ver la situación que está viviendo el consultante a través de los 22 arcanos mayores y a su vez lo podemos hacer si él quiere ver solamente la situación donde se está parando, lo hacemos con los arcanos menores. ¿Es necesario el tarot completo? No siempre. Todo depende de cómo llegue el consultante y qué es lo que quiere ver. Si es el plano físico o si es su plano interno. ¿Okay? Aquí es distinto porque el pasado se toma como el sistema, se ve qué es lo que a él le está impidiendo avanzar, el presente es el campo en cómo él se desarrollaría y el futuro te da un resultado mucho más amplio o varios caminos que él puede tomar para esta toma de decisión. Es importante en esta lectura matricial el centro, es decir, la carta que está en el centro del presente. ¿Por qué? Porque ese es el estado mental del consultante o realmente cómo él se está sintiendo. El resto de las cartas que forman la matriz es el enfoque que lo rodea. Por eso es que Jodorowsky dice que hay muchos caminos que nos conectan con el destino o con ese futuro que nosotros queremos. ¿Puedes pasarla, Ricardo? Esta es una lectura que a mí me gusta mucho, las lecturas intencionales.
¿Por qué? Porque aquí es donde nos hacemos más consciente y simbólico. Como no tenemos un plano más amplio de la lectura, una carta marca al consultante y al otro el sistema. ¿Por qué? El tarot tiene mucha información contenida en una sola carta. Cuando hacemos lecturas de más de 3 cartas es porque queremos ver un panorama. Una lectura con 2 cartas puede tardarse hasta 15 minutos de toda la información que puede estar contenida en ella, porque tenemos que ver los colores, la forma en cómo ella sale, si está al derecho, si está invertida, si sale cruzada. ¿Por qué? Porque esta configuración intencional también se puede hacer en distintas formas. Representan los niveles más conscientes de la lectura. Esta tirada se organiza solo por posición o estructura, sino que es la pregunta que tenga la persona. Comúnmente esta tirada se utiliza para preguntas de orden cerrado, es decir, sí y no. ¿Se va a solucionar la situación? Sí, pero tienes que hacer esto. Son así muy cortas, ¿ok? Solamente se presentan 2 cartas. Este nivel de tarot ya no responde al azar, sino a la intención de la persona. Por ejemplo, ¿qué debo transformar en mí? Entonces, estas 2 cartas te van a mostrar qué es lo positivo o lo negativo que tienes que transformar, dependiendo en el orden que ellas salgan. ¿Puedes pasarla, Ricardo? Llegando a la parte muy... Entonces, como dicen aquí, las formas de lectura tienen un sentido, tienen un proceso, una conciencia y una narrativa simbólica. Tenemos 4 pilares, que es la predictiva, la evolutiva, la terapéutica y la lectura proyectiva. La predictiva se enfoca en las tendencias o los escenarios posibles, ya que el tarot no es un destino fijo, sino posibilidades simbólicas dentro de un proceso. ¿Por qué se dice que son simbólicas dentro de un proceso? Porque si bien es cierto, los arcanos dan mucha información, el consultante es el alquimista que decide si toma las decisiones que el tarot le da o no. ¿Por qué? Porque le puede dar un camino positivo, le puede dar los posibles obstáculos y solamente tú decides si aceptas o no lo que te marca aquí. La terapéutica es cuando ya trabajamos de manera sistemática, como lo estableció Alejandro Jodorowsky, que bajo el análisis psicológico de Clark Jung. Y aquí sucede que el tarot se convierte en el espejo del alma, porque Jodorowsky establecía que el tarot no era para ver la vida de los demás, sino que era para aprender a estudiar nuestra propia vida y nuestra experiencia humana. En las cartas del tarot de Marsella, Jodorowsky decía que eran planos mentales porque la mente domina el todo. Y si nosotros aprendemos a colocarle una estructura y un orden a nuestra mente, todo nuestro destino automáticamente cambia. Nosotros decidimos en dónde quedarnos. La evolutiva se basa o se enfoca en los procesos de transformación personal y el desarrollo de la conciencia. Como decía Jodorowsky, es importante el aporte que hizo Clark Jung. ¿Por qué? Porque te enseña qué tipo de arquetipo estás. Y esta evolutiva solamente se puede hacer con los 22 arcanos mayores, tipificando al consultante como el arcano del loco y el consultante de manera de memoria en la mesa decide 12 cartas. Estas 12 cartas van a acompañar al loco, que sería la 13, donde te va a dar los 12 arquetipos que pasa a la persona y podemos ver cuál es su nivel evolutivo y qué le falta por evolucionar. Es decir, cuál es ese espejo que le falta por desarrollar. Y la lectura proyectiva analiza cómo el consultante refleja simbólicamente las tiradas. Y esta es la que se habla de que es un poco predictiva, ¿okay? Que nos proyecta qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos o a dónde me tengo que desarrollar. La idea central del tarot es que se adapta a la intención de las lecturas. Siempre es importante cuando tenemos un consultante preguntarle cuál es la intención que lo trae al tarot, porque muchas veces la persona dice, bueno, yo me voy a consultar a ver qué piensa Ricardo de mí. No, el tarot no es para ver qué piensa Ricardo o no, sino es porque a ti te está motivando esa pregunta de Ricardo, si qué piensa de lo que no piensa de ti. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. ¿Puedes pasarla, Ricardo? Y aquí es donde entra lo más importante de la información.
del juego al símbolo, porque si bien es cierto, como decía la historia, empezó como un juego aristocrático, se convirtió en un símbolo maestro de alquimia, de transformación a través del siglo XX, que es donde entra la vertiente de Jung y de Jodorowsky, de la estructura a la conciencia. ¿Por qué? Porque las tiradas nos permiten eso, tener una estructura, una solidez, un punto de inicio para llegar a ese desenlace que nosotros queremos. El tarot no predice el futuro, chicas. El futuro lo tienen ustedes en sus manos. Ustedes son los que hacen la transformación, el cambio, la reivindicación y lo que buscan. Revela la estructura del pensamiento humano, lo que nosotros pensamos de nosotros, lo que podemos observar en el sistema y lo que podemos transformar. Como dice aquí, el alquimista no está en las cartas, está en quien interpreta el sentido y el sentido se lo dan ustedes. Nosotros los tarotistas o cartomantes simplemente nos basamos en lo que la imagen nos muestra. Si bien es cierto, el consultante debe tratar de no contar su historia. Hay muchos tarotistas que se aprovechan de esto. Empiezan a decirle al consultante, bueno, ¿y tú por qué vienes? Y el consultante le cuenta toda la historia. Hay muchos cartomantes que se aprovechan de esto y empiezan a creerse que son alquimistas y empiezan a dominar el destino de las personas. Nosotros no estamos para dominar, sino para mostrar una conciencia. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? La... ¿Quién tiene una preguntita por allí? No tenemos ninguna preguntita. Ellos están consumados ya. Sí, No, sí, yo creo que están pensando en las preguntitas por allí. sí, sí, ellos están Ya, consumados. le reformulamos las preguntas por allí. Ahora fíjate tú esto que planteas, Taihana, en este proceso de la no predicción, ¿no? Entonces, ciertamente lo que se hace es entrar al campo cuántico, Totalmente. ¿ok? Porque estás entrando allí y estás viendo. Ahora, definitivamente eso va a ocurrir si la persona quiere que ocurra. Totalmente. El tarot Pasa no podemos exactamente igual interpretar. en la astrología, pues, o sea, eso es una tendencia, pero tú puedes cambiar o puedes modificar eso. Lo que pasa es que no es el deber ser. Por eso en la matriarcial te dice que tú puedes leer todos los vértices que están allí y eso tiene que ver justamente con lo que tú estás diciendo, porque en esa estructura entra la astrología, entra cábala, entre otras vertientes que están allí. El ocultismo, pero muchas personas en esa matricial es donde se aprovechan del consultante. Recuérdate que el consultante siempre viene es con una inquietud, con una duda. ¿Qué hago? ¿Qué me irán a responder realmente? ¿Me dará la respuesta? Y nos llenamos en ese exceso de futuro, Ricardo, y ahí es donde se pierde la alquimia del tarot. Porque justamente eso, el espejo de nuestra alma, lo que nosotros no queremos ver, lo que no nos reconectamos, lo que no nos permite avanzar. Y aquí hay que tener mucho cuidado, Ricardo, porque el tarot no se le puede leer a las mujeres embarazadas. Es una pregunta que me hacen comúnmente. ¿Por qué no se puede leer? Porque como el tarot tiene una parte ocultista que está intrínseca en la carta, los grandes historiadores del tarot dicen que hay que estudiar cada carta con una lupa para ver realmente la simbología implícita en ellos. ¿Por qué? Porque aquí hay símbolos masónicos, aquí hay símbolos cabalísticos, entre otras vertientes. Entonces, cuando se le da la estructura de ocultismo es por esa simbología que está allí. Y Alejandro Jodorowsky, durante el tiempo que él reconstruyó el Marsella, ¿por qué? Porque el Marsella tuvo mucha pérdida de información en el tiempo. Es más, dentro del tarot hay un siglo que marca del Renacimiento a la actualidad, hay como quien dice un eslabón perdido. ¿Okay? ¿Qué es lo que ha hecho Francia e Italia ahorita? Que está el solo busca tarot. Es el único mazo que data de 1430 donde habla que están los 78 arcanos originales.
y están divididos entre Francia e Italia, están esas 78 cartas y todavía se sigue descubriendo simbología implícita en esas cartas que están tipificadas por Arthur White. Porque se dice que Arthur se motivó de ese mazo para hacer y crear el Rider. Es muy bonita la historia del tarot. Por eso es que yo digo, si me pongo en la estructura, tenemos que meternos a profundidad en la historia porque hay muchas maravillas del tarot que la gente no conoce. Ahora, ¿qué hace que el rider sea tan preciso? A mí me El fascina estudio, la lectura del tarot con el rider. Y bueno, Fabi, tu cara, todo un poema. Que Fabi no, dale la pregunta a Luis para ver si Luis la puede hacer porque Fabi está embarazada, no puede. Cuéntanos ahí, Dajara. Eso del rider, ¿qué lo hace tan preciso? ¿qué lo hace tan preciso? Porque Arthur White se enfocó cuando él estaba en la Golden Dawn, él fue uno de los fundadores de la Golden Dawn, aunque en la historia lo quieren borrar, él fue uno de los grandes historiadores e investigadores y él hizo muchas investigaciones con Ashley Crowley, que es el dueño del arcano de Top, el tarot de Top, y ellos hicieron mucha simbología. Ellos decían que las cartas tenían que tener todo lo mágico o el misticismo de la magia que da el campo del universo. Entonces ahí entra la astrología. El estudio astrológico que hizo Arthur no fue solamente en la luna, sino que fue en las constelaciones y las cartas del Rider White tienen esa fascinación. Hay algo muy bonito del tarot, que hay una diferencia en el Marsella y el Rider, y son las cartas. Hay una parte en el arcano de la fuerza que fue cambiado. En el Rider lo tenemos entre los primeros arcanos y en el Marsella lo tenemos en los últimos, porque Arthur decía que no se podía romper el equilibrio astrológico que había. Y aquí se intercambiaron la carta de la fuerza por la carta del... Ay, se me fue el arcano. Fueron dos arcanos mayores. ¿De la Ay, templanza será? No. no, no fue la templanza. Enséñale las cartas del rider para que ellos puedan verlas. Aquí las tengo. Imagínate, estamos empezando con el 4, el plano justamente mental. 4 de copas habla de ese plano mental cuando nos metemos en la mente. Aquí hubo ese cambio que ellos hicieron, Ricardo, fue justamente en ese equilibrio entre la justicia y la fuerza. ¿Por qué? Porque la justicia forma parte de la constelación de Libra y en el arcano de Marsella está donde debería estar la constelación de Leo. Es decir, el arcano de la fuerza en el Marsella está en el arcano 8, que no debe estar allí. Y eso fue el cambio que hizo Arthur. Alejandro Jodorowsky dice que no se puede romper el equilibrio y el misticismo que tienen las cartas que databan. Y Arthur decía que no podemos romper el equilibrio astrológico. Entonces, la fuerza representa a Leo, la constelación de Pero Leo. ven acá, pero, ok, es un tema que podríamos decir de denominación de origen, pero pregunto, ¿las constelaciones o esa configuración de las constelaciones estuvo antes de 1400 antes del tarot? Sí, Ah, entonces por supuesto que se tiene que respetar el orden de esas constelaciones. O sea, era Luis tiene es lo que razón. establece Jodorowsky. Eso es correcto. Pero ¿qué pasa? Cuando Arthur cambia esto, es donde empieza el ocultismo, que empieza la gente a decir, bueno, pero ¿por qué él hace este cambio? Y era necesario, ¿por qué? Porque Arthur decía que se estaba violentando el orden. Y cuando se coloca la fuerza dónde va y la justicia dónde va, es el orden que venimos cronológicamente hablando en el campo espiritual, que lo que quiso referirse a Arthur es que como es arriba, es abajo. Y si nosotros queremos pretender cambiar abajo, tendremos que cambiar arriba. Y por eso fue que él invirtió las cartas, porque él decía que primero tenía que ir la fuerza. Porque si una persona no tiene fuerza, no tiene firmeza y no tiene solidez, ¿cómo va a tener justicia? Y ese fue el cambio que él hizo. En El Camino del Loco, que es una lectura que se hace muy bonita,
se tipifica eso, que fue la primera arquetipo que dije, donde nosotros, el consultante es el loco y toma las 12 cartas, es porque esas 12 cartas formarían la constelación que está arriba. Entonces ahí uno empieza a ver el panorama. Eso era lo que decía Arthur. Por eso es que el tarot es tan exacto, porque tú empiezas a ver esa estructura donde está el consultante, que en la matriz es el centro. Entonces tienes 3 cartas arriba, 3 cartas a los lados, que serían las 6, y las 3 de abajo y el consultante en el centro de la matriz. Entonces tú empiezas a ver la casa 1, 2, 3 y así sucesivamente. Por eso es que da la exactitud, porque se pasan por los 12 arcanos de esas 12 constelaciones que tipifican dónde está parado el consultante. Eso es lo que habla el ocultismo. Aparte de la simbología cabalística, en cómo está la fase de la luna, los bastos, las copas, las espadas y los oros, se establecían de que los bastos formaban parte del fuego en ese entonces, que no estaba tipificado alegóricamente. Las copas representan el agua, las emociones del consultante, las espadas, la mente o el intelecto, y el oro era el accionar o lo que recibía el consultante a nivel monetario, que es el dar y recibir. Durante ese estudio que hizo Arthur, se estudió también lo que es el Kybalión o las 7 leyes universales. Por eso es que te digo, la historia del tarot es tan fascinante y tan profunda para poderle dar esa exactitud, porque no podemos violentar el orden establecido ni de las leyes universales, ni la ley de correspondencia, ni el ocultismo. ¿Y qué decía Arthur que era el ocultismo? Es esa parte de nuestra alma que no queremos ver, que fue ahí donde John profundizó con los arcanos mayores, a mostrar ese lado oscuro de nosotros que no queremos ver. Y ahí nace la inversión de la carta. Hay muchos cartomantes o tarotistas que dicen, no, las cartas no se pueden leer al inverso. Las cartas al inverso tienen un significado, porque no es lo mismo que yo hable de un futuro, de una persona que se proyecta, una persona que tiene su mente clara en lo que busca, en lo que quiere, el desarrollo de su creatividad y evolución, a que yo diga, esta persona tiene un bloqueo y no sabe qué busca. No está centrado, no es objetivo, no es claro, no es dinámico. Entonces, ¿qué pasa? Que esta carta la puede anteceder una o la puede seguir una. Aquí arriba marca un estado mental de la persona y aquí su pie, su base. Entonces, por eso es que el tarot es tan exacto, porque te permite a ti ver no solamente el alma, sino el entorno de las personas. Tarot que es muy hermoso, muy hermoso. Muy bien. A ver Bueno, si alguien tiene una preguntita vamos a por ahí. empezar entonces. Este, ¿Cómo vas a hacer las tiradas de las consultas? Mira, yo las puedo hacer sencillas. 2 cartas, 3 cartas, Ok. dependiendo de la pregunta. A ver, a ver. La bruja Yo tengo, consumada. Ajá. Vamos a ver quién está por aquí. yo Marisol. Ah, tengo una. Marisol. cómo faltaba más. Hola, buenas noches. Ajá, Bueno, vamos con Marisol resulta primero, vamos con Marisol, después viene Astrid, que ya pidió la palabra. Ok, Mari. que mi pregunta tiene una pequeñita historia de algo que me sucedió Ay, hoy. mi amor, pero tienes que Me darle desperté precisa la rápido, pregunta. pero escucha, me desperté y había en mi casa un caballo blanco, físicamente hablando, ¿ok? Y que apareció de la nada. Y entonces yo me dirigí hacia, hacia el portón para abrírselo y me siguió. Y cuando le fui a abrir el portón, yo tengo un terreno muy grande, yo antes de abrir el portón, él casi que me respiró en la nuca y me volteé, le toqué el frente, o sea, o sea, no te puedo explicar lo que sentí. Hermosísimo. Le abrí la puerta y salió y dije, ok, ¿qué significa esto? Esa es mi pregunta. ¿Qué mensaje hay ahí? Porque no es usual. Ese Wow. unicornio que le tocó a Marisol hoy. Porque hay O una sea, parte que hay que trabajar, mi bella Marisol, y es terminar de soltar el pasado, terminar de poner equilibrio en la mente y en el corazón. Es lo que te vino a decir él. Y me gusta porque justamente te lo marca un arcano mayor y uno menor, que es la luna.
Y la luna te habla de esas emociones que tú tienes contenidas allí que no terminas de soltar, de ese pasado que lo ves, que te recuerda y que todavía te mueve. Eso es lo que te dice, poner en orden. Uy, qué Bueno, eso se bello, lo gracias. dijeron en el miércoles de liberación a ella. Gracias. Otra vez, mi amor, te lo están diciendo. Te Yo no mandaron Wow. un tuve ninguna caballo, te mandaron liberación. un caballo. Caballo de la nada. Y un Pero que caballo no de te mande verdad. te mandaron un caballo. Astrid, beso. Hola, Gracias. hola, hola, no sé cómo abrir la cámara en mi teléfono para ver. Bueno, se oye, ok, estoy aquí. ¿Me escucha? Sí. Sí. Ok. Ajá, parece que sí voy a abrir la cámara un momentito. Ok, luego viene Adán y luego Yulimar. Y aparece Luis y luego persigue. Ok, mi pregunta, no importa, es así. Mi pregunta es, ¿me voy a mover al estado de la Florida en el mes de junio con mi documento legal?